¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas, donde hemos decidido que, bueno, pues a coalición de la victoria de los Milwaukee Bucks en la Copa NBA, los segundos campeones de este torneo, que ya veremos cuánto dura y si se acaba convirtiendo en algo histórico que poder repasar de aquí a unos años, pues que vamos a hablar de los Milwaukee Bucks y, bueno, de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De cómo hemos llegado a este equipo de Giannis Antetokounmpo, un jugador que yo creo que todos tenemos como un jugador relativamente de los nuevos, pero que ya lleva por más de 10 años en nuestra liga, ¿no? O sea, más de 10 años en la NBA, que ya tiene una historia detrás, tiene un anillo de campeón, tiene diversos premios, tanto de MVP como de mejor defensor del año, como de jugador más mejorado. Un jugador que ha jugado con muchos tipos de jugadores, que ha sido la franquicia de los Milwaukee Bucks, ha sido prácticamente la esperanza de este equipo en Wisconsin durante toda su carrera, y que, dada la renovación que hizo cuando incorporaron a Lillard al equipo, se prevé pues que siga siendo, ¿no?, el estandarte de los Milwaukee Bucks, y que, bueno, quién sabe si este sorteo de la Copa pues puede darles el espaldarazo para hacer algo en la NBA. Sí que es verdad que se cuenta con ellos como, bueno, pues uno de los candidatos low key a ganar el anillo, pero bueno, no está, digamos, entre los mayores favoritos. Aunque si algo nos ha demostrado Giannis en esta final de la Copa es que cuando se le da cancha, cuando no hay oposición lo suficientemente fuerte debajo del aro, cuando puede correr, cuando no le pitan pasos y cuando mete la mitad de sus tiros libres o más, pues prácticamente es imparable. Si encima le pones al lado a un Lillard que está bastante fino, pues en los playoffs puede pasar cualquier cosa, ¿no? También es verdad que, bueno, si tenemos que guiarnos por lo que significa ganar la Copa, podemos decir que los Bucks van a perder en primera ronda, ¿no? Que es lo que hicieron los Lakers. O sea que no podemos hacer todavía una correlación significativa entre ganar este torneo, digamos, de invierno y ganar luego en verano. Y para hablar de estos Bucks de Giannis, en general de los Milwaukee Bucks, y de cómo hemos llegado hasta aquí, pues está con nosotros nuestro sexto hombre, nuestro ciervo particular, Jacobo León. ¿Cómo estamos, Jacobo? Buenas, Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Sí, lo cierto, ¿no? Que es un momento inmejorable, creo, ¿no? Para hablar un poquito de los que han sido estos Milwaukee Bucks, que básicamente la historia reciente no se entendería sin el nombre de Giannis Antetokounmpo. Y lo de la Copa NBA no lo sé, lo que sí podemos decir, ¿no? Es que si sigue a este ritmo, la Copa NBA quizás dentro de un par de años se pasa a llamar Copa Derbingham, porque ya sea como entrenador jefe o como asistente, la verdad es que suma 2 de 2. Y lo de los Bucks, veremos, ¿no? Al final es un proyecto que desde su origen, en lo que respecta a la llegada de Giannis, ¿no? En 2013, ha estado muy ligado a la evolución de este, ¿no? Tanto de compañeros como de los entrenadores que han estado al frente del proyecto, y que siempre ha ido eso de la mano, ¿no? De las distintas versiones que hemos visto de Giannis Antetokounmpo, ¿no? De aquel Giannis prácticamente desconocido por la NBA cuando llegó en 2013, que es muy distinto de este Giannis ya de 2024, que yo creo que junto a Jokic posiblemente sean en lo suyo los dos jugadores más determinantes e imparables, ¿no? Jokic desde el talento puro y Giannis desde esa fortaleza física, desde esa agresividad, ¿no? De esa superioridad respecto al resto, que yo creo que es muy difícil frenarle cuando está a ese nivel, ¿no? Obviamente no se gana solo, ¿no? Y para que Giannis conquistara, ¿no?, ese anillo en 2021 con los Bucks, pues hubo que remar mucho, y al final, ¿no? Es un poquito, ¿no?, de lo que hablaremos en este episodio. Todo lo que ha sido el proyecto de los Bucks con Giannis, y quizás también un poquito, ¿no?, aventurarnos a ver qué puede ocurrir, y si esta nueva etapa con Lillard al lado pues termina culminando con un segundo anillo o no, porque la competitividad, la verdad es que es tremenda, y yo creo que pese a este reflotar seguirá habiendo un poquito, ¿no?, de dudas de lo que puedan hacer los Bucks esta temporada. Pues sí, exactamente. Y bueno, pues para ponernos a ello, hay que recordaros, como siempre, que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. He gives you a move with every part of his body.
Y bueno, vamos a empezar pues poniendo un poco de contexto. Los Bucks son un equipo, digamos, no son un equipo de estos tradicionales, digamos, de los que jugaban en los años 50. Es un equipo que nace en el año 68. Nace, si no me equivoco, en el mismo tiempo que los Phoenix Suns. Tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, pues estamos hablando del estado de Wisconsin. Es un estado con mucha gente, es un buen mercado del medio oeste. Es un mercado que está copado por los Green Bay Packers, que es el gran equipo que manda en aquel estado, pero desde luego en la ciudad de Milwaukee hay espacio como para un equipo de baloncesto. Tienen la grandísima suerte, ¿no? Esa suerte que tienen que tener los equipos novatos para que las cosas empiecen a rodar, que es que les toque un jugador generacional prácticamente enseguida. Les cae Karim Abdul-Jabbar solamente por la caída de una moneda. Y prácticamente, pues en 69 llega Karim y en el 71 ya están ganando su primer anillo. Lo que pasa que, como todos los mercados pequeños, pues le pasaría lo que tendría que pasar, lo que va a pasar el resto del tiempo, que es que la estrella de turno dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora me quiero ir a un mercado grande, y Karim se va a los Lakers. Aún así, los Bucks tienen unos años 80 estupendos, con Sidney Moncrief, unos años 80 donde nunca son, digamos, el mayor candidato al anillo, pero sí que están entre los mejores equipos de la liga. Se plantan en finales de conferencia un par de veces, o perdón, 3 veces. Y lo que pasa es que se la pegan contra los Sixers de Dr. J, y luego contra los Celtics de Larry Bird, que son dos equipos por muy a tener en cuenta. Vienen unos años 90 muy horrendos, ¿no? Un poco como en los años 90 de los Mavericks o de los Nuggets, ¿no? Los años 90 no fueron maravillosos para todo el mundo, ¿no? Se suele hablar de los años 90 de la NBA como esa época maravillosa, pero para algunos no lo fue. Tuvieron aciertos dentro de estas derrotas, tuvieron aciertos como, por ejemplo, pues draftear a Vin Baker, que lo draftearon en el año 93 y que se convirtió en un grandísimo jugador antes de que el alcoholismo se hiciera presa de él. Un jugador que estaba llamado a ser una de las estrellas de la liga, que se marcha en el año 97 y que no forma parte, digamos, de ese resucitar de la franquicia. También se hacen en el 94 con Glenn Robinson, al que eligen número 1 en el draft. Y en el año 96, en ese draft mítico, se hacen con Ray Allen. El proyecto tarda un poquito en carburar, pero acaba cogiendo forma cuando llega George Karl como entrenador y con Ernie Granfield, que venía de los Knicks, como GM, montar un equipo bastante competitivo, un equipo en el que prácticamente se destacan por meter muchos puntos, por ser un equipo que tira del triple para lo que era la época, bastante, que tiene a San Cassell como tercera pata, que se planta en finales de conferencia en 2001 y que se las ve contra unos Sixers de Iverson, donde, bueno, pues a día de hoy se sigue pensando que es un caso claro de que el árbitro guíe un poco la eliminatoria a lo que la NBA más le gustaba, ¿no? Es decir, que probablemente una final Sixers-Lakers iba a tener más audiencia que una Lakers-Bucks. O al menos eso es lo que dicen los testimonios de la época, donde Glenn Robinson se sorprende al ver que en 4 partidos no le han pitado ni una sola falta. Que no deja de ser, pues, paradójico, ¿no? Este equipo se derrumba muy rápido. Curiosamente, pues en el año siguiente se añade otro jugador que en teoría supondría como añadir dureza, ¿no? Por así decirlo, Anthony Mason, y esto lo que hace es destrozar el vestuario. Anthony Mason es un tipo pues que enseguida dice lo que piensa, no hay buen ambiente en el vestuario, las cosas se empiezan a derrumbar, Ray Allen tiene tendinitis en la rodilla, Glenn Robinson también sufre lesiones, y de pasar de ser finales de conferencia pasan a un año en el que directamente no tocan playoffs, ¿no? Esto lleva a dinamitar el proyecto, se traspasa a Glenn Robinson, luego inexplicablemente, a pesar de que las cosas estaban mejorando, se traspasa a Ray Allen en uno de los traspasos con menos sentido de aquella época, porque lo que reciben es absurdo frente a lo que están dando, y a Ray Allen daría unos años magníficos en los Supersonics. Reciben a un Gary Payton que estaba en su camino de salida ya de su contrato y que no se quedaría en Milwaukee. Y los años 2000 se caracterizan prácticamente pues
por la aparición de un Michael Redd, que si bien nunca sería un jugador, digamos, de grandes momentos en los playoffs, sí sería un gran jugador de liga regular y que incluso sería All-Star. Un Michael Redd que con su zurda pues mantiene unos backs que se mantienen, eso sí, a partir de aquí, en un limbo competitivo donde nunca llegan a ser del todo malos, pero nunca llegan a ser nada importante. Que se lo digan a los Chicago Bulls, ¿no? O sea, este tipo de limbos donde el dueño, Herb Cole, que compró el equipo en el año 85, impidiendo que se marchasen de Milwaukee, siempre está con la idea de que el equipo tiene que ser competitivo, quizá con la sensación de que si no lo es, ese equipo puede marcharse del estado de Wisconsin, de la ciudad de Milwaukee. Y los Bucks se enrocan en este proceso tan horrible que es añades veteranos, pero no son muy buenos. Entonces ganas partidos porque los veteranos saben cómo ganar partidos, pero no ganan muchos. Entonces a veces entras en playoffs de casualidad, pierdes en primera ronda, otras no entras en playoffs, no coges ninguna ronda de alta de draft, con lo cual nunca mejoras y es como un ciclo que no deja de repetirse a pesar de que en el año 2005 con un 6% de posibilidades les toca la primera elección en el draft, donde eligen a Bogut. De nuevo, estamos en una época en la que los pivots iban por delante de cualquier otro jugador. Y hay gente que opina que, bueno, pues se les pasó draftear a un tal Chris Paul. Pero claro, bueno, a toro pasado, pues todo el mundo ve esto. Y además los Milwaukee Bucks en aquella época tenían a TJ Ford. Y ellos pensaban que ese va a ser el base del proyecto, ¿no? O sea, hay que recordar siempre, nunca hay que draftear en base a lo que tienes, ni posición, ni leches. Draftea en base a talento. El que te parezca mejor, ese es el que tienes que coger. Y bueno, realmente estamos hablando de un equipo que pues que no va a ningún lado. Es un equipo por el que pasa gente como OJ Mayo, en el que pasa gente como perdón, que lo tenía aquí apuntado y se me ha pasado, en el que pasa Richard Jefferson, en el que se hacen elecciones desastrosas como Ji-Jan Lian, en el que pasan entrenadores como Terry Stotts, fíjate tú, un entrenador tan respetado, pero en Milwaukee no pudo hacer gran cosa. Scott Skiles con su fama de tacañón. Y bueno, no, o sea, no hay mucho que destacar, quizá hasta la elección en 2009, en ese draft también mítico, en el que eligen a Brandon Jennings, que venía de Italia, que había decidido no pasar por el circuito universitario, que tuvo un grandísimo primer año, que, o sea, de hecho tuvo un partido en el que creo que se fue por encima de los 50 puntos, si no me equivoco. Un equipo que llega a quedar sexto en la liga, que se planta 7 partidos contra los Atlanta Hawks de aquel momento, y un equipo que promete en principio con John Salmons, con Ilyasova, con Brandon Jennings, a donde llega también Monta Ellis, en un traspaso donde llevaría a Bogut a los Warriors y donde de alguna manera empezarían la dinastía, pero por otro lado. Y bueno, afortunadamente ocurren dos cosas. Una es que en el año 2013, por fin una de estas elecciones, que no es demasiado alta, da la clave, ¿no? Haciéndose con un joven griego que se llama Giannis Antetokounmpo, al que eligen prácticamente por una cuestión de tamaño y potencial. Quiero decir, podría haberle salido un Gigi Lian, pero Giannis es la respuesta correcta. Y luego, pues finalmente ya tanquean de verdad, de una santa vez, consiguiendo una segunda elección con la que se hacen con Jabari Parker, que en principio estaba llamado a ser el líder de este proyecto, con Giannis como acompañamiento, como un Sean Marion de la vida, como un gran jugador de rol. Y por el camino también habría un traspaso con los Pistons que traería a un chavalín, una segunda ronda, al que apenas le dimos nadie ninguna importancia, que se llama Chris Middleton, ¿no? Lo cierto es que los Bucks es un proceso curioso, ¿verdad, Jacobo? Porque estamos hablando de un equipo que tiene una idea de lo que van a ser, acaban siendo una cosa totalmente distinta, pero esa cosa totalmente distinta es mucho mejor que lo que se planteaban en un principio. No digo que les salga de casualidad, pero
no le sale como ellos esperaban, Mm. pero la cosa acaba resultando. Exacto, y sobre todo de donde venían, ¿no? Como comentas, de muchos pequeños proyectos que ninguno llegó ni siquiera a ser mínimamente competitivo, ¿no? Es verdad que alguna primera ronda de playoff y demás, pero todos esos proyectos, ¿no? Con Michael Redd, con Bogut, con Jennings, con Montaelli, siempre le faltó pues tener la pieza adecuada, ese jugador verdaderamente franquicia, ¿no? Que pudiera liderar el proyecto. Y curiosamente, como dices, ¿no? Le llega con un Giannis Antetokounmpo, que es curioso, ¿no? Porque revisando artículos y demás, era una figura que para una parte de la NBA era completamente desconocida, pero para otra parte de la NBA ya llevaban siguiéndolo desde hace tiempo, ¿no? Hay que recordar que Giannis, antes de ir a la NBA, firmó por el CAI Zaragoza, lo descubrió Billy Villar, ¿no? Que creo que entonces era el director deportivo del Zaragoza, ahora si no me equivoco está en el Granca, ¿no? Comenta que le llegó, creo que me imagino que de la gente o lo típico, ¿no? Un vídeo en el que se quedó maravillado, ¿no? Por cómo se movía con su altura, por esas pedazos manazas que después diría que se quedó impresionado al verlo en directo, porque viajó directamente, ¿no? A Grecia para verlo y lo que primero que pensó fue, mira, a este tío hay que firmarlo. El problema es que entonces todavía era menor de edad, él lo cuenta, ¿no? Y no podían llevarlo para allí, para que jugara. Pero de forma paralela, obviamente, cuando tú difundes un vídeo ya en la época, en la de YouTube, ¿no? Eso también llegó pues al otro lado del charco. Lo vieron John Hammond en Milwaukee, lo vio Danny Ainge, lo vieron el ojeador también de... Es decir, lo querían Atlanta, lo querían Boston y creo que también lo quería, si no me equivoco, los propios Milwaukee Bucks. También lo quería Toronto, ¿no? Por la relación de Masai Ujiri y demás. El problema es que Toronto no tenía primera ronda en ese draft. ¿Y qué pasó? Pues que se lo llevó el que tenía el pick más alto. Curiosamente, lo tenían los Bucks el pick 15, los Celtics tenían el pick 16 y los Hawks tenían el pick 17, si no me equivoco. Al final cayó hasta el pick 15. Y Ujiri hasta última hora estuvo intentando negociar, si no me equivoco, creo que fue con OKC por el pick 12 y con los Jazz por el pick 14, porque quería a Giannis a toda costa. Comenta, ¿no? O sea, comenta Billy Villar, ¿no? El técnico, el director deportivo entonces del Zaragoza, que ellos creían que iba a caer en Atlanta con el pick 17, porque les habían hecho aparte la promesa de que si lo elegían los Hawks iba a estar un año jugando en la ACB, pero los Bucks desde que vieron que con el pick 15 estaba libre se lo llevaron. Pero aún así hubo más equipos que lo quisieron, ¿no? Por ejemplo, creo que comenta Novisky en una entrevista que un día llegó un ejecutivo, ¿no? Previo al draft y demás, y que les enseñan el vídeo, ¿no? De Giannis, y que Novisky no dijo nada, pero para sus adentros pensó de que a dónde iba ese chaval, ¿no? Siendo tan flacucho, ¿no? Y después de ser elegido, Greg Popovich comentó que quién narices era ese tipo, ¿no? Por eso me resulta un poco curioso, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Entre ya 3, 4 equipos que lo seguían muy de cerca y personalidades reputadas de la NBA, como Nowitzki. Es curioso lo de Nowitzki porque a él le pasó algo igual, ¿no? Él cuando llegó a la NBA era un tipo desconocido, en aquellos Mavericks, como ya que hablamos el episodio pasado, ¿no? Después de unos fatídicos años 90, con los abucheos cuando se eligió su nombre porque no había confianza en el proyecto y demás. Y es curioso que alguien como Nowitzki no tuviera esas dudas iniciales en Anteto cuando él mismo lo vivió, pero por suerte eligieron a Anteto, ya habían tenido, como bien comentas, a Middleton, y yo creo que la pieza que le faltó, Mario, no sé si lo compartes, ¿no? Para haber, quizás dos, no sé si haber conseguido un anillo antes, pero para haber sido mucho más competitivo en esos primeros años de Giannis, es precisamente Jabari Parker, un Jabari Parker, ¿no? Que venía para liderar el equipo, y aunque ya en su primer año tuvo, creo que a los 2 meses, una lesión de rodilla, que encadenaría con otras 2 años más tarde, y lo que tenía que ser, ¿no? Un juego interior quizás formado por Giannis y por Jabari Parker, ¿no? Aunque hubo muchas dudas sobre con qué posición debía jugar Giannis, se convirtió en juegos interiores, ¿no? Muy anquilosados en el pasado, como Tom Maker, Greg Morrow, John Hesson, Larry Sander, que oye, en la época en la que ya empezaba a funcionar el triple, salir a la cancha con esos tipos de más de 2'8", 2'10", sin tiro exterior, complicado, porque se estropeó en el plan A con Jabari Parker, pero lastró mucho, yo creo que a esos primeros backs de Giannis. Nada más, yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso que Greg Monroe se fuera a los Bucks, porque Ujú. Greg Monroe en aquel momento era alguien pretendido por Sí, Lakers, por Bulls, por franquicias sí, sí. importantes,
y la gente le llamó bastante la atención que se fuera a Milwaukee, ¿no? Bueno, en 2013-2014, digamos el año 1, tenemos un equipo formado por Nate Walters, Brandon Knight, Sasa Pachulia, Ersalin Ilyasova, Chris Middleton, John Henson, Ekpe Udoh, Antetokounmpo saliendo del banquillo, O.J. Mayo y Larry Sanders. Curioso como poco, ¿no? Nada, 15 victorias, 67 derrotas, un tanking en toda regla, pretendido o no, que es a lo que lleva, digamos, a la elección de Jabari Parker. Y llega el primer entrenador, la primera gran piedra fundacional, por así decirlo, en la carrera de Giannis, que es Jason Kidd. Jason Kidd decide que le va a dar el balón a Giannis, ¿no? Quizá porque en ese momento con las piezas que cuenta es lo que cree que es mejor, pero de alguna manera empodera, envalentona a un Giannis que está falto de fundamentos, que tiene cierto timing, que tiene la capacidad atlética, que se mueve muy rápido, pero que no deja de ser un chaval que no sabes muy bien qué está haciendo sobre la pista, ¿no? Que lo notas que le falta mucha base. Y Jason Kidd decide pues darle la pelota, convertirle, digamos, en una especie de base improvisado. Y aunque a veces es un poquito desastroso, creo que gran parte de la capacidad de Giannis de empujar la bola cogiéndola desde el rebote, ¿no? Que yo creo que es una de sus especialidades hoy en día, ¿no? Cada vez que él coge un rebote, él mira si tiene la posibilidad, si la defensa rival no se ha colocado, si tiene la posibilidad de arrancar a correr, llegar hasta el aro y o forzar la falta o meterla o ambas cosas, ¿no? Entonces, creo que esto le vino bastante bien. Por cierto, que antes no lo he mencionado, el traspaso por el que llega Chris Middleton es porque Brandon Jennings es traspasado a los Pistons, ¿no? O sea, que bastante... Yo creo que le sacaron partido, aunque en aquel momento no lo pareciera, porque en aquel momento creo que la pieza que se suponía que era buena, que había llegado de Detroit, era Brandon Knight. Bueno, cosas de la vida. En 2014-2015 tenemos a Brandon Knight, O.J. Mayo, Larry Sanders, Jabari Parker, Giannis Antetokounmpo, John Henson, Chris Middleton, Ilyasova, Sasa Pachulia y Jared Pailes. Tenemos una pequeña mejora, pero claro, lo que tú dices, pues Jabari Parker se lesiona y eso, pues quieras que no, ocasiona una cierta... un cierto frenazo, digamos. Los Bucks deciden, yo creo que un poco impulsados por su nuevo entrenador, hacerse con Michael Carter Williams, que venía de los Sixers, que, bueno, pues había estado en ese periodo de tanking de los Sixers, que no había ganado nada, pero que, bueno, supongo que a Jason Kidd le debía de recordar, ¿no? En plan, base alto, capaz de recoger los rebotes, sin capacidad de tiro, pues me recuerda a mí, voy a hacer algo con este chaval. Y sale Brandon Knight y Kendall Marshall. Esto es en febrero de 2015. Hay que decir que, bueno, que por Giannis o sin Giannis, o por Jason Kidd o sin Jason Kidd, la evolución es rápida. Pasamos de 15 derrotas a 41 victorias, 41 derrotas. O sea, un equipo que ya está en el 50%. Es un equipo joven, es un equipo rápido, es un equipo que defiende. Sobre todo, yo el recuerdo que tengo de aquel equipo era que defendía bastante. Era un equipo que obviamente pues le pasaba un poco como, a ver, que no se me malinterprete, pero como los Rockets de hoy, es decir, que notas que hay mucha juventud, mucho potencial, mucha fuerza, pero que no notas que haya un claro número uno, ¿no? No notas que haya una estrella, realmente. O que es un grupo de jugadores buenos. Y cuando eso pasa, pues todos sabemos que ocurre, que puedes pisar playoffs, pero que lo normal es que te la pegues en la primera ronda. De hecho, hay que ver la racha de la primera ronda de los Bucks. Estamos hablando de que desde el año 2003 hasta el año 2018, o bien no se meten en playoffs, o bien salen en primera ronda. De hecho, salen en primera ronda un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 8 veces y 3 de ellas ocurren cuando Antetokounmpo es muy jovencito. O sea, es decir, que es complicado, porque, claro, vas evolucionando, pero bueno, pero no te la dejas de pegar en primera ronda, ¿no? Dar esos pasos hacia adelante, pasar una ronda, siempre da una cierta ilusión porque te obliga a creer en el proyecto. Y si no es así, pues te cuesta cada vez más pensar que esto vaya a pasar. De hecho, bueno, el bueno de Giannis, que es el protagonista realmente de esta historia,
las estadísticas son las que son. O sea, estamos hablando de que en el año Sí. 2014-2015 promedia 12,7 puntos, 6,7 rebotes, con un 49% de acierto. Y en la serie de playoffs contra los Chicago Bulls, en aquellos Bulls de Pau Gasol, de Derrick Rose, de Jimmy Butler, etcétera, etcétera, 11,5 puntos y 7 rebotes. Es cuando todavía tenía esa cara de niño. El bueno de Giannis, que parecía un personaje de Disney. Y para nada podemos estar hablando de un jugador, bueno, que consideremos una estrella ni nada por el estilo. Hay potencial y tal y que cual, pero poco más. Lo que tú dices, llega Greg Monroe en el año 2015-2016, se queda una plantilla de Michael Carter Williams, Chris Middleton, Greg Monroe, Jabari Parker, Giannis Antetokounmpo. Reservas: John Henson, Miles Plumlee, Rashad Vaughn, O.J. Mayo y Jared Bayless. Ahí aguantaba el bueno de O.J. Mayo, que seguía recibiendo los cheques. Sí que habían voces en los medios que de alguna manera opinaban que a lo mejor el globo de Giannis Antetokounmpo estaba demasiado hinchado, ¿no? Porque, bueno, sí, todos veíamos el potencial, pero no dejaba de ser un jugador que tampoco estaba haciendo números ni tampoco estaba haciendo nada del otro mundo, más allá de alguna serie de highlights, ¿no? De ver a un jugador que cruzaba la pista en 5 pasos, pero no, todavía nos quedaba mucho por ver. Y bueno, yo creo que este es el año 1, a pesar de que no entra en playoffs, es el año 1 de lo que va a ser realmente la fundación de este equipo, porque tenemos a Giannis con 16,9 puntos y 7,7 rebotes, y un Chris Middleton con 18,2 puntos, 4,2 asistencias, o sea que ya esa pareja ya se está estableciendo como realmente la pareja a tener en cuenta en los Bucks. El tema de Jabari Parker, pues cada vez va desapareciendo más y ese hueco se lo va ganando Chris Middleton de alguna manera. Y bueno, yo creo que en este momento, pues sí, los Bucks van evolucionando y las señales son positivas, pero bueno, nadie espera lo que está por venir en 2019. Nadie sospecha que eso pueda pasar. No. En el siguiente año, Antetokounmpo, esto es muy importante, ficha con su equipo por 4 años 100 millones. Es probablemente el mejor contrato que se le ha hecho a un jugador de este tipo desde el de Curry, ¿no? O sea, cuando te aseguras a un jugador que va a ser lo que va a ser, pues, por 100 millones, pues ya ni se Sí, convierte quizá el mejor contrato de la liga en ese momento. sí. Si te das cuenta, realmente hay cierto paralelismo con lo que está ocurriendo ahora con Víctor Wembanyama en lo que respecta a cuando te llega a tus manos un jugador con unas cualidades tan particulares, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a ese jugador muy alto, ¿no? Que en cualquier otro momento de la historia de la NBA sería un 5, porque Giannis quizás en otra época sería un 5, pero te viene un tío de más de 2 metros 11 que puede botar, que puede crear, que puede generar juego, que puede tirar, ¿no? Poquito a poco, pues Giannis nunca ha sido un tirador, pero sí es verdad que tampoco le puede flotar a día de hoy como en sus últimos años. Y esos primeros años, los Bucks, yo creo que fue un poco, ¿no? Intentando, ¿no? Cocinar a fuego lento lo que tenía entre manos, ¿no? Ver ya no solo a dónde podría ir Chris Middleton, sino sobre todo en Sí. qué tipo de jugador se podía convertir Giannis Antetokounmpo. Sí, yo creo que para este año ya Giannis es el proyecto de los Bucks. Exacto, él empieza siendo como base, ¿no? De hecho, bueno, en el CAI, si hubiera seguido, o sea, si hubiera jugado allí, lo querían probar ya como base. Jason Kidd tomó un poquito el testigo, ¿no? Ya sea por la obligación del guión, porque fueron 2 temporadas en las que los Bucks tuvieron muchas lesiones en el puesto de base. También estuvo por allí Gravis Vázquez, que creo que en su mejor momento se rompió el tobillo, tuvo una lesión grave y demás. Y con Giannis estaban viéndolo un poquito venir, ¿no? De hecho, lo dijo, o sea, desde el asistente que más estuvo con él, aparte de Vin Baker, fue Josh Oppenheimer, que volvió otra vez. Y él sabía, entre comillas, que tenía entre manos, ¿no? Le sorprendía mucho, digamos, la visión de juego que tenía, la fortaleza mental, la ética de trabajo, el tema ese del poderío físico, que en un par de zancadas y un Eurostep, no sabes cómo, pero ella estaba finalizando en bandeja, ¿no? Y querían ellos un poquito comprobar en qué se podía transformar Giannis. Y lo hemos visto en toda su carrera, ¿no? Ese Giannis
que al principio Oppenheimer creía que podía ser una versión actualizada de Scottie Pippen, ¿no? Cuando llegó a la NBA con apenas 18 años, Giannis todavía medía 2,5 m, no se sabía si iba a crecer más o no. Tenía una visión de juego, es decir, podía ser quizás un segundo generador de juego, por eso Jason Kidd lo pone como base, ¿no? Un poquito, pues mira, en esos momentos los Bucks estaban viendo a dónde iban a ir, tenían un tipo de esa altura que con buena visión de juego, a ver qué sale de aquí, poquito a poco, ¿no? Yo creo que lo fueron cocinando a fuego lento hasta que vieron que por una parte lo de Jabari Parker no iba a ir a ningún lado. Y yo creo que lo otro fundamental, ¿no? Es cuando trabajaron su físico. El Giannis del primer año, sí es verdad que penetraba mucho. El Giannis Fideo y el Giannis Ciclán. Exacto. Tú ya ves en los highlights, ¿no? Partidos y demás, que el Giannis del primer año sí que era muy vertical, pero probaba más con el mid-range, jugar de espalda y demás. Es decir, no se atrevía tanto a atacar la pintura como ahora, que desde que pilla el carril central, quítate, sácale falta o intenta buscar la falta en ataque, porque sabes que es imparable. Y yo creo que sobre todo fue en eso, ¿no? En primera parte estaban tanteando el tipo de jugador en el que se podría convertir Giannis, que yo creo que todos los entrenadores por los que pasó han ayudado en cierta manera a moldearlo, ¿no? Probablemente Jason Kidd fue el que más exprimió su visión de juego, ¿no? Esa visión de juego que ya destacaban en su llegada a la NBA, y por otra parte el físico. Es decir, todo jugador cuando llega a la NBA, ¿no? Da un importante crecimiento muscular y demás, pero lo que vimos Giannis del año rookie, yo creo que ya al partir del tercer año aproximadamente, ¿no? Cuando ya tenía 20, 21 años, es cuando se le vio ya que con esa masa muscular podía ser algo más que un simple base alto, ¿no? Sino que podía dominar la liga desde el físico, y a partir de ahí, yo creo que es cuando empiezan realmente a construir el equipo alrededor suyo. Cuando ves ya ese Giannis que ataca la pintura, tú no puedes tener en plena eclosión del triple a John Helson y a Greg Monroe, con todos mis respetos, ¿no? Con todos mis respetos en la pintura, cuando lo que necesitaba Giannis ya ahí era espacio al aro y tener tiradores a su alrededor. Yo creo que a partir de ahí fue cuando, por una parte, construye un equipo más acorde a las cualidades físicas de Giannis, y por otra parte, cuando él también empieza, digamos, a saber cuál es su sitio el equipo y a desarrollar su juego en función de lo que le exige también el rival, ¿no? Yo creo que ha habido equipos que lo han sabido defender muy bien, ¿no? Sobre todo en esas primeras participaciones en playoffs se hablaba mucho de The Wall, ¿no? Del muro, de tú ponle a Giannis dos, tres cuerpos en la pintura que lo minimizas por completo. Y claro, eso también le ayudó a Giannis a crecer más como jugador, porque es lo que decía el eslogan, ¿no? Que la potencia sin control no sirve, y quizás es lo que mejor define, ¿no? A esos primeros backs de un Giannis ya All-Star en su cuarta temporada, ¿no? Que también creo que gana el premio al jugador más mejorado cuando ya se va por encima de los 22 puntos por partido. Y yo creo que fue una transición natural de su propia evolución como jugador, y también de comprender por otro lado que el plan B, que era Jabari Parker, no funcionaba. Sí, exactamente. Giannis Antetokounmpo, ahora como el mejor jugador, digamos, de estos Bucks, se planta en la 2016-2017, con Matthew de la Vedova como base, con Tony Snell, John Henson, Jabari Parker, Giannis Antetokounmpo, reservas Greg Monroe, Chris Middleton, Malcolm Brogdon, Jason Terry y Mirza Teletovic. Realmente, digamos, esto sería el último año ya de esperanza para Jabari Parker, que en el 8 de febrero acabaría por lesionarse ya, digamos, la rodilla del todo. Malcolm Brogdon resulta ser una muy buena elección. Giannis es elegido para el All-Star. 22,9 puntos, 8,8 rebotes. Si no me equivoco, este es el año en el que le dan el premio al jugador más mejorado. Exacto. Segundo en el All-NBA Team. Sí, correcto, este sería su primer All-Star, y a partir de ahí ya no dejaría de serlo. 8 veces All-Star a día de hoy. Bueno, 9 con la que está por venir, obviamente. O sea que digamos que es pues el año cero, digamos, como de Giannis, como realmente como una estrella de la liga. Es la primera temporada positiva en cuanto a victorias y derrotas de los Bucks desde 2010.
7 años, como tú dices, cocinándose a fuego lento. Y las cosas pintan bien en Bucks porque, bueno, Brogdon es elegido novato del año, Giannis es el jugador más mejorado, es All-Star. Lo que pasa que, bueno, pues lo de siempre. Son eliminados por los Raptors en 6 partidos. Y pues eso, Giannis es un gran jugador, pero no hay un equipo, digamos, fuerte alrededor, por lo menos lo suficientemente maduro. Hay un cambio, digamos, ejecutivo. John Hammond se retira como GM, llega John Horst y John Horst sería muy, muy importante en cuanto a la evolución de estos Milwaukee Bucks. El año siguiente tenemos a Malcolm Brogdon, Tony Snell, Thon Maker, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton. Hay que decir que, bueno, en este momento es cuando todavía resonaban aquellas palabras de que Thon Maker, si quisiera, podría ser el mejor jugador de la NBA, ¿no? Una de estas frases que se ha quedado un poco para la historia, ¿no? Que creo que la dijo Kevin Durant, ¿no? Si no me equivoco. Reservas, Greg Monroe, John Henson, De La Vedova, Jason Terry y el bueno de Jabari, que poco podría hacer. Y de nuevo, pues nada, decepción contra los Celtics. Sí que es verdad que llega Eric Bledsoe, que llegaba de los Suns, porque aquel trío no había acabado de funcionar. Llega Eric Bledsoe y, bueno, Eric Bledsoe le vendría bien durante un tiempo a los Bucks, sería una buena presencia veterana y sería un jugador también muy, muy vertical y muy potente en cuanto a meterse en la pintura, y que le vendría bien a Giannis y a los Bucks. Jason Kidd es despedido en enero, bueno, un poco por estar en un récord de 23-22, pero también pues porque cuando ya te la pegas en primera ronda varias veces, pues ya buscas alternativas. Se asigna de entrenador a Joe Prunty. Giannis repite como All-Star, 26,9 puntos, 10 rebotes, ahí en nada. El bueno de Chris Middleton, 20 puntos, 5,2 rebotes. Séptimos en el este, 44-38. Pero bueno, obviamente, pues bueno, se las ven contra unos Celtics que, a pesar de estar un poquito cortos de gente, bueno, pues ya sabemos lo que hicieron, ¿no? Llegaron hasta esas finales de conferencia del este. Y yo personalmente creo que esta derrota les vino bien a los Bucks cada año siguiente, porque los Celtics quedarían como convulsos, porque en 2018 se había conseguido lo que se había conseguido sin Gordon Hayward y sin Kyrie Irving, y al año siguiente eso crearía bastantes problemas, o sea que no está mal. Joe Prunty, pues nada, es despedido. Se ficha al bueno de Mike Budenholzer, que venía a hacer grandes campañas con Atlanta. Como digo, Joe Harster sería muy importante como GM porque tomaría muy buenas decisiones. Dante DiVincenzo es elegido en ese draft de 2018. Brook López es fichado, como decimos, en el momento, bueno, me atrevo a decir que más bajo de Brook López. O sea, quiero decir, sí. Brook López nunca dejó de ser un buen jugador, pero pasó aquel por los Lakers y tal, pues bueno. También eran unos Lakers complicados en los que estar. Sí, pero bueno, los Nets no habían funcionado a pesar de todo lo que habían metido. Brook López no había resultado ser, digamos, la solución que ellos querían en el pivot. En los Lakers no había tal. Estaba empezando a parecer un poco un juguete roto. Llegaba a estos Bucks pues un poquito por sorpresa, digamos. Pat Connaughton ficha por 2 años. Y bueno, pues 2018-2019, primer año potente de los Bucks. Aquí es cuando la cosa empieza a despegar, con Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon, Brook López, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton. Aquí ya nos vamos reconociendo en ciertos sistemas. Reservas: Pat Connaughton, George Hill, Ilyasova, Tony Snell y Dante DiVincenzo. El bueno de Ilyasova, que volvería a los Bucks una y otra vez, como una especie de eterno retorno. Mirotic llega a Milwaukee en el 7 de febrero. Y cuidado que no dan poco, porque dan a Thon Maker, Jason Smith y tres segundas rondas. Primeros en el este. Eric Bledsoe, el primer All-Team de Defensive. Chris Middleton, All-Star, 18,3 puntos. Giannis también sería All-Star. Primera vez que tenían 60 victorias desde 1981. Pinta muy, muy bien.
Primera vez en el este, primeros en el este desde 2001, que no se había conseguido. Obviamente hay ciertas dudas porque a pesar de que han quedado muy altos, pues bueno, los Celtics parecen más candidatos a pesar de la temporada convulsa que han tenido. Son un equipo que todavía no está aprobado, un poco como los Oklahoma City Thunder del año pasado, ¿no? Dices, vale, quedas primero, pero hay otros equipos más veteranos de los que me fío más. Y bueno, pues Giannis Antetokounmpo gana el MVP, el primero de unos cuantos, 27,7 puntos, 12,5 rebotes, primero en el All NBA, primero All Defensive, con esa, bueno, pues esa declaración que hace medio llorando, ¿no? Que donde lo agradece tanto a su familia y sus orígenes humildes y da digamos, un discurso de cómo ha llegado hasta aquí, de cómo se alegra de que los Bucks hayan confiado en él. Y bueno, a pesar de que los Bucks tendrían ciertas decepciones con esto de quedar primeros, no siempre llevaría alegrías. Este año las cosas funcionaron bastante bien. Por primera vez en mucho tiempo se sale de esa primera ronda. Eric Bledsoe en esa primera ronda, 19,3 puntos, un acompañamiento fantástico para los Bucks. O sea, luego Eric Bledsoe sería muy denostado, ¿no? Pero en este año 2019 les vendría bastante bien. Brook Lopez funciona como pivot. Giannis empieza a ser la fuerza, digamos, interior que es. Contra los Celtics en la segunda ronda pierden el primer partido, dando lugar a estas declaraciones tan famosas de Paul Pierce de no, si es que esto se ha acabado, ya está, no hay nada que hacer, los Bucks no tienen nada que hacer, se acabó la serie. Los Bucks procederían a ganar los 4 siguientes partidos. Los Bucks venían con una inercia brutal. Yo creo que llegan contra los Raptors, llegan como favoritos. A pesar de que los Raptors se han llevado por delante a los Sixers, yo creo que los Bucks llegan como favoritos a esas finales del este. O sea, la gente ya se empieza a creer a este equipo, los ha visto pasar 2 rondas y pasarlas con autoridad. Y en las finales del este es donde quizá empieza el proceso, digamos, de caerte para volver a levantarte, ¿no? Porque a pesar de estar 2-0 en esa ronda, ¿no? A pesar de empezar 2-0, los Raptors, que es un equipo mucho más veterano, mucho más sabio, mucho más rodado, con tipos, ¿no? Que lo que hacía tan especial a ese equipo de los Raptors 2019 es que todos los jugadores de ese quinteto inicial podían meter una casta, pasar el balón, o sea, podían hacerlo todo, ¿no? Y se los llevan por delante a unos Bucks que se les acaba la mecha, pero que bueno, obviamente pues Sí. afrontan el principio de la década de los 20 pues con toda la esperanza del mundo, pensando que tarde o temprano las cosas les van a salir bien. Chris Middleton firma 5 años, 177 millones, ¿no? Que es curioso porque Giannis creo que en este momento todavía sigue con esos 4 millones 100 años. O sea, perdón, lo he dicho al revés, 4 años 100 millones. Y nada, pues bueno, nos plantamos en 2019-2020 y aquí es donde ya empezarían las dudas, ¿no? Las dudas, los cantos de si ya ni se va a ir, ya ni se va a ir de Milwaukee, no sé qué y no sé cuántos. Fíjate qué cruel es la vida con los mercados pequeños, que en cuanto, o sea, basta con que nos hagan las cosas bien en el año en el que parece que tienen que salir bien, para que la gente ya esté Sí, sí, sí. renegando y diciendo que nada, que se tiene que ir, que se vaya a Miami, que se vaya a los Lakers, que se vaya a donde sea, pero que en Milwaukee no puede estar. Porque este año 2020 fue durillo, fue decepcionante. A ver, realmente es un proceso natural de evolución del equipo. De hecho, ¿no? En las 2 eliminaciones previas en primera ronda, ¿no? Toronto 2017 y Boston 2018, sirvió para paliar la primera debilidad en esa serie contra los Raptors, ¿no? Dwayne Casey hizo algo muy interesante, que fue, después de haber jugado el final de la temporada con Valanciunas e Ibaka en juego interior, ¿no? Más clasicote, lo que hizo en esa primera ronda fue jugar con 4 pequeños, ¿no? Poniendo a Norman Powell de titular junto, si no me equivoco, a Carroll, DeRozan y Lowry, e Ibaka de 5. Ahí que conseguías, pues tener más tiradores abiertos, ¿no? Y también un poquito sacar de la pintura a los grandes de Milwaukee, que recordemos que todavía jugaba con un juego interior más clásico.
Un año después pasa algo similar, entre comillas, porque los Celtics también tenían a un 5 capaz de abrir la cancha, como era Al Horford. En ese primer Al Horford, que para mí ese año fue realmente espectacular, que creo que Bueno, fue cuando incluso recibió votos para el defensor del año. ¿Kelly Olynyk salía, todavía estaba por allí o ya no? No sé si estaba Kelly No, no. Olynyk ese año, no, o vendría el No, yo creo que siguiente, no. pero Yo vamos. imagino que lo tendrían que sacrificar para montar Sí, el quinteto que montaron. No, Kelly Olynyk no exacto. creo. Mm. Sé que estaba en el Pero 17 contra Wizards, estaba, pero en el año siguiente ya no lo tengo claro. Pero claro, la tendencia de la NBA era un poquito eso, ¿no? Tenías en Filadelfia a Embiid, que empezaba a tirar de tres, Toronto con Ibaka, Boston con Olynyk. En los Cavaliers tenías a Kevin Love, ¿no? Que podía abrir la cancha. ¿Y que tenía Milwaukee? Realmente no tenía ningún interior abierto, ¿no? Hasta que llega, yo creo que es el primer gran acierto con Brook López, ¿no? Ese Brook López que yo creo que Bueno, representa, la reinvención de Brook López. exacto, que O sea, Brook representa López mejor que nadie lo que es un pivot atado a la pintura que termina su carrera jugando más fuera que dentro. es que para mí hay dos casos significativos del pívot reconvertido, que es Marc Gasol y Brook López. Exacto, Dos tipos que llegan a exacto. la liga con un grandísimo juego de pies, cuyo juego se basa en jugar a espaldas de la canasta y que Ujú. acaban su carrera siendo grandes triplistas, grandes pasadores, jugadores muy habilidosos, pero que realmente Exacto. lo que se les pide es, Ujú. para lo que se les pide que hagan dentro es defender. Pero una vez en el ataque Exacto. lo que quieren es que estén fuera y que la canasta quede libre para todo tipo de incursiones. Exacto, allá es lo que iba. Tras la llegada de Brook López, los Bucks encadenaron 2 temporadas consecutivas como la mejor defensa. Fue el comienzo, ¿no? De la defensa de Van der Honser, de no permitir canastas de tres, por lo menos los primeros años, después eso se perdería, e intentar llevar al atacante a la pintura, porque ahí tenías a Brook López, ¿no? Tapando muy bien el aro con las ayudas de Anteto y demás, y Hostia, obligabas bueno, al rival, ¿no? la dupla Giannis-Brook es que sigue funcionando hoy en día. Que se lo digan a Exacto. Oklahoma. Y ahí ya obligabas un poquito al rival, ¿no? A ese tiro en principio menos eficaz, ¿no? Que es el mid-range. Y eso funcionó bien, muy bien en esos 2 primeros años ¿no? de Brook López con Baden-Honser. Eso nos lleva al gran problema, superado lo colectivo, al individual, ¿no? En esas finales de conferencia contra Toronto, Giannis sufrió mucho porque ya no solo que le defendiera a Mark, que Mark siempre ha defendido muy bien, ¿no? Tanto a Es Giannis que Marc, como a Embiid, se cargó muy inteligente. a Embiid y a Giannis, ¿eh? Exacto, Poco se exacto. habla Ya. de Ujú. lo importante Ten- que es eso. O sea, exacto, tenías defendido a Mark y aparte un tal Kawhi Leonard que podía hacerte un 2 contra uno completamente letal. De hecho, Giannis lo reconoció en una entrevista que eso le ayudó a evolucionar su juego porque él decía que cuando él veía una ayuda defensiva, su primera tentación era que se ponía nervioso, que era pasar el balón lo antes posible a un compañero y que eliminatorias como esa, la de Toronto, le ayudó muchísimo lo que fue en el nivel de la visión de juego de saber cómo pasarla al compañero cuando le doblaban. Y el año siguiente, cuando casi les barre en Miami, aprendió la otra cosa, ¿no? Cómo, digamos, responder a esas defensas que colapsaban la pintura, que es la famosa frase, ¿no? Del The Wall de Miami, que la verdad que yo creo que Eric Spoelstra, que lo haría después otra vez en 2023, es de los entrenadores que mejor ha sabido neutralizar a, a Giannis. Pero y que más sí, le han sí, amargado la vida. sí, y yo creo que esas 2 temporadas, pese a la decepción, los rumores de la salida de Gianni, de esto y de lo otro y demás, yo creo que esos fueron los 2 años que más aprendió Milwaukee para mejorar como equipo y el propio Giannis para mejorar como jugador, para después culminar, ¿no? En ese, no sé si llamarlo en ese anillo en el que quizás menos se confiaban los Bucks y cuando fue realmente cuando por fin todas las piezas encajaron, porque llegó, obviamente, un upgrade bastante interesante, ¿no? Un tal Jrue Holiday, cuando los aficionados de los Bucks se cansaron de Kerry Bledsoe muy bien en regular season, pero después te cascaba en playoff un 0-7 en triples, un 1 de 8 Mm. y ahí necesitas un poquito más, ¿no? Sobre todo como hablamos cuando necesitas tiradores mínimamente fiables en el equipo. Que Jrue Holiday Mm. nunca ha sido un especialista, pero siempre ha tenido buenos porcentajes. Hay que decir que yo diría que Eric Spoelstra se ha cargado a Eric Bledsoe, pero luego también se cargó al siguiente base de Milwaukee, ¿no? O sea, se cargó dos bases Mm, titulares de Milwaukee, porque Holiday, la razón por la que sale de Milwaukee es por ese enfrentamiento contra Jimmy Butler, donde se ve superado y donde la sí, franquicia pierde un poco de... No es que pierda fe en él, pero ante el
premio potencial de poderse llevar a Lillard, consideran que sacrificar a Holiday está bien. Ahora, claro, si en aquel momento te hubieran dicho que lo vas a sacrificar para que acabe en Boston, pues a lo mejor te lo piensas un poco. Giannis, a pesar de la enorme decepción del 2020, gana el MVP y gana el premio a Mejor Defensor del Año. Y yo creo que indiscutible, ambos, ¿no? Hay gente que dice, hombre, el premio de Mejor Defensor del Año a Jordan. Bueno, pero este no se puede discutir. O sea, Giannis es un bicho ultra atlético y como tú dices, o sea, cada vez está aprendiendo más a encontrar a sus compañeros, una vez se da con la muralla, buscar la esquina, buscar el tirador, buscar el hombre libre, intentar encontrar el corte a canasta. Esto yo creo que hoy en día lo hace estupendamente bien. O sea, es algo que a Joel Embiid nunca le he visto hacer bien del todo, que es salir del 2 contra 1 de una manera efectiva. Giannis lo hace estupendamente bien. En ese sentido, cuando se le compara con Shaq, aunque la comparación es muy con mucha distancia, pero cuando se le compara con Shaq, yo digo, es que no solo es esa potencia en la pintura y esa que parece que no lo puedes parar, es también, Shaquille O'Neal también era muy bueno a la hora de salir del 2 contra 1 y de encontrar al hombre libre. Y es algo que todo gran hombre interior pues tiene que tener, ¿no? Encontrar la válvula de escape correcta. Pero bueno, lo que tú dices, o sea, este año 2020 es una decepción muy grande. Que se lo pregunten a Julián, pues a los fans de los Bucks les toca aguantar mucho cachondeo durante un buen tiempo. Lamentablemente les ocurriría otra vez. Holiday llega a los Bucks el 23 de noviembre de 2020. Los Bucks dan a Eric Bledsoe, George Hill, RJ Hampton y 4 primeras rondas por Drew Holiday. A la gente le gusta la idea es buena, pero Drew Holiday venía de estar en unos Pelicans donde por lesiones y demás tampoco había podido explayarse. O sea, podían haber dudas, ¿no? Pero bueno, en principio es un base mejor ofensivamente, casi igual o mejor que Eric Bledsoe en defensa. Pero claro, bueno, pues lo que tú dices, o sea, decir, pruébamelo, ¿no? Un poco como los Jazz de Gobert y de Mitchell, ¿no? Pruébame que de verdad no eres un equipo que se vaya a derrumbar a las primeras de cambio. Giannis, es curioso, ¿no? Porque ocurre 2 veces. En el momento en el que ve que cogen a un base que él piensa que es el correcto, firma 5 años, 228 millones. Lo volvería a hacer cuando llegara a Lillard, ¿no? Yo firmo, pero cuando vea que me traes algo que vale la pena. En el 2021, bueno, pues tenemos a Holiday, Di Vincenzo, Brook López, Antetokounmpo, Chris Middleton, quinteto de gala, Pat Connaughton, DJ Augustin, Bobby Portis, que aunque no fue una cosa que se destacó mucho, sería súper importante, ¿no? Se convertiría en el sexto hombre de este equipo. Llegaba de los Knicks, ¿no? Si no me equivoco. Llegaba de unos Knicks donde había hecho una pareja horrible con Randall, una pareja que no tenía ningún sentido. No llegaba como ningún tipo de incorporación del otro mundo. De hecho, Bobby Portis, entre el puñetazo a Mirotic y esto, estaba un poquito denostado. Recuperaría su carrera en este equipo y en este año, a pesar de que se esté hablando de traspasarlo, quién sabe. También llega el bueno de PJ Tucker. ¿Te acuerdas de la época en la que PJ Tucker, cada vez que llegaba un equipo, era como, bueno, tenemos a PJ Tucker? O sea, ahora ya el equipo ya es un equipo serio, de verdad. Y sacrifican 2 rondas por el bueno de PJ Tucker, que venía de Houston y que también sería muy, muy importante. Quedan terceros en el este, o sea, 46 victorias, 26 derrotas, nada del otro mundo, sin hacer mucho ruido, con la presión suficiente. Lo primero de todo es exorcizarse, ¿no? Quitarse los demonios, eliminar a los Miami Heat. Además, un primer partido muy, muy apretado, donde lo ganan sobre la bocina, si no me equivoco, con un tiro de Chris Middleton. Y a partir de aquí como que se destapa el tapón de las esencias, ¿no? Ya pierden el miedo. Hemos ganado un partido que teníamos que ganar. Se cargan a los Heat. Y el siguiente bicho es los Brooklyn Nets. Unos Brooklyn Nets que eran los grandes candidatos antes de que perdieran a Kyrie Irving. Pero es que esta es la última gran serie de Kevin Durant como instrumento solista, ¿no? Es decir, prácticamente
casi se carga un campeón de la NBA él solito y lo único que le faltó es que el pie le midiera un poquito menos. Un poquito. Es curioso, ¿no? Pero es así. Giannis se planta contra unos Atlanta Hawks que llegan por sorpresa en las finales de conferencia, tiene esa hiperextensión de rodilla, no se sabe si va a volver, si no va a volver, al final se pierde solo 2 partidos, lo cual da cuenta de no solamente el bicho que es atlético, sino también la capacidad de recuperación que tiene este hombre, que es impresionante. Un hombre que apenas ha tenido unas lesiones que le hayan mantenido muy lejos de la pista. En ese sentido es como Jokic, ¿no? Que aparte de todo lo que puede hacer, casi siempre está disponible. Se cargan a los Atlanta Hawks en 6 partidos. Llegan a las finales desde el año 1974 contra los Suns. Van 2 partidos abajo. La gente ya está celebrando el primer anillo de Chris Paul, del que hablamos hace nada. Y bueno, y procederían a ganar estas finales con, bueno, pues yo creo que ese gran momento que es ese robo de Drew Holiday con Giannis corriendo por la pista y ese alley-oop casi imposible, casi al límite de lo físico, ¿no? Donde ese brazo, el gadgetobrazo, se estira todo lo posible y logra meter el balón en la canasta. Yo creo que es uno de los momentos icónicos de los playoffs en la NBA moderna. Consiguen alzarse con el anillo, el primero desde 1971. Curiosamente, pues un número redondo de años, ¿no? Del 71 al 2021. 35,3 puntos, 13,2 rebotes, 5 asistencias para Giannis Antetokounmpo, con ese partido de 50 puntos en el último partido, donde prácticamente mete casi todos sus tiros libres. Chris Middleton, 24 puntos, 6,3 rebotes, 5,3 asistencias. Aquí ya estaríamos dentro de la maldición que viene repitiéndose durante ya buen tiempo de que es imposible hacer un back-to-back. Los Bucks tampoco lo harían. Y a partir de este anillo, digamos que los Bucks han ido buscándose, ¿no? Encontrándose. A ver cómo encontramos la manera de volver a ese sitio otra vez. Y aquí estamos hoy por hoy, pues con unos Bucks que después de pegársela, de darle un susto muy importante a los Celtics, a pesar de estar cortos de personal, y darse una leche tremenda contra los Heat en 2023, nos plantamos hoy por hoy con Lillard en el lugar de Drew Holiday. Y bueno, a principios de temporada con más dudas que respuestas, pero bueno, tras la victoria en este torneo, bueno, hay cierto optimismo, ¿no? Por un lado, pues Doc Rivers parece que le está dando juego a los chavales jóvenes, hay algo de savia nueva en los Bucks, defienden un poquito mejor de antes, da la sensación de que tienen una gran Giannis dependencia. Lillard está pareciéndose más al Lillard de los Blazers que al Lillard del año pasado, un Lillard divorciado y adaptándose a una nueva ciudad. Y bueno, pues no sé, ¿tú qué piensas, cómo lo ves. Hombre, para mí hay otros equipos que están más arriba de la lista de candidatos que los Bucks. Yo diría que a Chris Middleton se lo tienen que quitar de encima de alguna manera. Y es un equipo que, bueno, puede ir tan lejos como les lleven sus 2 estrellas. Y la sensación es, bueno, que si tienes a Giannis en una serie de playoffs, pues todo puede ser, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas que conocemos. Yo creo que ¿no? Julián, si nos estás escuchando, ¿no? Que todo aficionado de los Bucks, yo creo que tiene que ver, o sea, observar con perspectiva, ¿no? Esta temporada y no quedarse con las últimas 2, 3 semanas, porque quizás no te puede llevar a un optimismo exagerado. Yo lo vería, ¿no? Desde el abordar en global lo que han sido estos 2 primeros meses de temporada regular, ¿no? Empiezas fatal. Y lo positivo a la vez es un arma de doble filo. Es decir, los Bucks, para reconducir el rumbo de la temporada, han necesitado la mejor versión de Giannis Antetokounmpo, pero no la han necesitado. Un Giannis que podría ser MVP. Exacto. El problema, o sea, lo bueno es que sabes que Giannis va a estar ahí siempre. Es como un Jokic, incluso la peor versión de Giannis y de Jokic, sabes que te va a dar un suelo muy alto.
El problema es que hayas necesitado ya la mejor versión de Giannis tras solo un mes y medio, 2 meses de En diciembre. temporada. Mm, mm. Exacto, si me dices que llega así en abril, que te haces una primera ronda para dar un golpe sobre la mesa, vale. Pero que necesites esta versión de Giannis para sacar adelante la temporada, ¿no? Para volver a tener récord positivo, yo es algo que tendría o sea, cogería con pinzas. Evidentemente, has solventado la papeleta del mal comienzo de temporada, pero yo quiero ver cómo sigue esto de aquí a abril. Me imagino que Giannis a este nivel, si los Bucks acaban con muy buen récord, ¿no? Podría luchar el MVP, por lo menos finalista. Pero quiero ver cómo llega en abril Lillard, sobre todo a nivel físico, ¿no? Un Lillard que ya no es el Lillard de sus mejores años en Blazer y que en las últimas campañas ha tenido problemas físicos. Y sobre todo, cuál va a ser la rotación en playoff, ¿no? Porque ahora tienes a 10, 11 jugadores, ¿no? El núcleo principal es el mismo. A ver qué va a pasar con Middleton, que ha vuelto mal en el tiro, pero generando juego, es decir, está siendo como de falso base. Y sobre todo los chavales, ¿no? Cuando lleguen los playoffs y te va a jugar más Gary Trent y Pat Connaughton y Tauran Mm. Prince, o les vas a dar oportunidad a Andre Jackson y a AJ Green. Y cómo A ver, responde Rivers en playoff, esa es otra. a ver, yo creo que pensé que no No puede sé. ser tan cazurro, ¿no? A Jackson lo está poniendo ya como titular, yo creo que está dando resultado y yo creo que está en lo cierto, no creo que pueda ser tan burro como para tirar para atrás luego cuando lleguen los playoffs, Sí, ¿sabes? Que no sabemos qué backs nos vamos a encontrar en los playoffs. exacto. A Brook Y AJ López lo estaban Green, que debería ser el relevo natural de Connaughton. Es decir, sí, yo a Brook, quiero pensar que realmente cuando llegue playoffs, si AJ Green sigue a este nivel, la rotación principal debería ser la de ahora, la que está absorbiendo más minutos. A lo mejor se echa atrás y opta por los veteranos. De Doc River podemos esperar todos, ¿no? Pero no hay sé. que dar una oportunidad al Mm, chaval. Hay gente que ya estaba enterrando prematuramente a Brook López y a Bobby Portis. Bueno, vamos a esperar, aunque yo creo que o sea, tienes que ver si te pueden ofrecer algo por Portis que te pueda valer la pena. A lo mejor el banquillo se te queda un poco cojo, pero por Brook López, yo desde luego yo no lo. O sea, yo entiendo que Brook López tiene la edad que tiene y que ya no es el mismo defensor que era, pero me resulta muy difícil que vayas a encontrar mm, nada ni remotamente parecido como para sustituirlo. Y es un equipo, pues eso, tan, como dicen los ingleses, ¿no? Top heavy, donde todo va en función de lo que haga Giannis y de lo que haga Lillard. Y este tipo de torneos es que hay que cogerlos con pinzas, porque eso son un solo partido. mm. Los equipos veteranos se suelen ver beneficiados por la experiencia, saben lo que hay que hacer en esos momentos apretados. Eh, hay que decir que, bueno, o sea, yo no le quito mérito a lo de los Bucks, pero bueno, habría que ver qué hubiera pasado si Chet Holmgren hubiera estado sobre la pista y hubieran tenido un juego interior un poquito más sólido, ¿no? Para poder defenderse de los envites de los Bucks y de esos mismatches con Brook López y con Giannis Antetokounmpo. Oye, yo lo que sí que celebro es que la sensación es que, bueno, que el este está mejorando un poquito, ¿no? Porque del Sí, drama que veníamos al inicio de temporada, pues bueno, tenemos Cleveland, tenemos Boston, tenemos unos Knicks que un día son buenos y un día son malos, tenemos unos Bucks que parece que se están recuperando, pues bueno, por lo menos tenemos algo, ¿no? Para que esto no sea un canteo. Pero no sé, yo personalmente me resisto todavía bastante a decir que los Bucks tienen una oportunidad seria para ganar el anillo. Pero sí que pienso que si alguien pone en sus quinielas a Giannis como máximo candidato para el MVP, pues lo puedo entender sí. perfectamente. Al final tienen un núcleo muy veterano. También puede ser Sí. será importante, yo creo, cómo le lleguen las piernas, porque, por ejemplo, el caso de Brook López, para mí es fundamental en estos backs, como lo fue Rudy Gobert en Utah, pero ya se le notan ya los años, es decir, no es el Brook López que cubría también la pintura, ya lo del drop, ¿no? En el pick and roll, sí es verdad que se escora más dentro del aro, pero no puede llegar quizás a intentar puntear fuera algún tirador y los backs obviamente Sí. ya están obligados también a defender mucho más al hombre, mucho más cambios defensivos, se nota sobre todo con el cambio de Holiday por Lillard, es decir, estos backs comparados con los de hace 2, 3 años, es cierto que la columna vertebral es la misma, Mm. pero yo creo que poquito a poco van a tener que ir cambiando e incluso más importante, ¿no? Que sustituir a los Portis, a los Connaughton y demás, ¿no? Con los Allen y compañía. Yo creo que Milwaukee se tiene que empezar a plantear, ¿no? ¿Qué va a ser de la pintura cuando no esté
Brook López, porque no creo que a Brook López le quede mucho más a un gran nivel, salvo que haga un reflotar estratosférico como hizo Horford, pero ya Brook está para eso, que lo puedes mantener sus 20, 25 minutos con otro pivot. Pero yo creo que quizás en el corto plazo, más allá de esta temporada, los Bucks tienen que tomar una decisión importante para ver qué, ¿no? ¿Qué habrá después de Brook? Porque es eso, Giannis sabes que siempre te va a cumplir. Sí, no, yo creo que, bueno, pues eso, Giannis, que es esta pieza fundacional sobre la que empezó todo este proyecto, sigue ahí, sigue al mejor nivel. Yo no me fiaría de ningún equipo que que necesita tanto a Taurean Prince. No porque Prince no sea un buen jugador, pero es un jugador del que un día puede meter sus tiros, otro día no. Defiende, siempre defiende, pero bueno, no me parece una solución a largo plazo. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Tampoco parece en el equipo, digamos, candidato a hacer ningún tipo de traspaso. No están en los mentideros de la liga ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, de todas maneras, oye, pues felicidades a los fans de los Bucks. No se puede decir que Lillard se vaya de vacío. Bueno, pues ha ganado este título, algo es algo. Y bueno, como poco, pues seguro que sirve como un espaldarazo para creer en el proyecto y para que en el vestuario pues haya buen rollo. Así hasta que en algún momento pierdan unos cuantos partidos seguidos y pase lo de Giannis en el vestuario diciéndole a alguien que no sabe muy bien quién es, si no quieres estar aquí, pues vete, ¿no? Si me queréis, irse. Y nada, pues yo creo que más o menos con esto ya vamos a darle punto y final a este podcast. Nos vamos a ver la semana que viene, hablando de Dios sabe qué, pero hablando de algo. Y nada, por nuestro lado, pues tanto Jacobo y yo nos despedimos. Un saludo a los fans de los Bucks, especialmente a Julián. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.